Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es domingo 18 de junio de 2023 y en este vídeo quiero mostrar un análisis desde cero del petróleo, desde que iniciamos mapa hasta ir llegando a ciclos menores, a modo de ejemplo, ya que gente de la audiencia habitual muchas veces pregunta de dónde salen esos cuadraditos. A continuación voy a mostrar también un poco cómo va este mes y el posicionamiento de la situación actual del SP. Y finalmente voy a mostraros unas comisiones de Darwinia que he cobrado en otro Darwin que tengo por ahí en algunos de estos Darwins secundarios. Bien, comenzamos con el petróleo, con un análisis desde cero, iniciando un mapa, como veis, en un gráfico mensual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya digamos que lo he dejado marcado para ahorrar un poquito de tiempo y que esto sea breve. Mucha gente pregunta por el tema de los cuadraditos, de los ciclos, de dónde salen, etcétera. Una vez más voy a recordaros que si vais a mi canal, en mi canal, donde tengo la cabecera del canal e indico metodología completa, aquí tenéis, como estáis viendo, esto es un enlace. Voy a pinchar y vais a Ahí ver cómo llegan tres herramientas de efectivamente inteligencia artificial que harán accedemos evolucionar a el un trading. enlace con la lista de toda la formación gratuita, de toda la parte teórica de la metodología, que es la metodología de Joaquín. Como veis, Joaquín en su canal tiene puestos todos estos vídeos gratuitos. Los tenéis aquí unidos a modo de lista. Yo os he puesto el enlace a esta lista para que os sea más cómodo. Todo lo que está aquí es la teoría, yo no me invento nada y es la metodología completa y gratuita. Bien, volviendo al petróleo y un poco aplicando esa metodología, en este caso concreto y a modo de ejemplo, iniciamos mapa en un gráfico mensual. El inicio de mapa siempre hay que buscar que sea un inicio correcto, un inicio de movimiento correcto. Como veis en este caso he elegido, esto es a elección del trader, el inicio de mapa desde el cual quiere que empiece su mundo. Mi mundo empieza a contar a partir de este momento. Bien, este es un inicio de mapa rojo. Por cierto, arriba a la izquierda tengo los cuadraditos que indican el orden de los ciclos de mayor a menor. El rojo sería el mayor, el azul el segundo, etc. Por tamaño. Bien, como siempre tiramos de nuestra herramienta FIBO, iniciamos el primer ciclo mayor, que sería este ciclo rojo, en el cual hemos marcado la zona de 61, como siempre, y como veis, el 38,2, todo del mismo color. Hasta aquí creo que no hay ninguna duda, es bastante evidente que si elijo esta zona como inicio, todo esto para mí es mi primer ciclo, primer impulso y retroceso al correspondiente gran impulso, y a partir de aquí vamos a ir desgranando y haciendo lo que nos dice la metodología. ¿Qué es lo que nos dice la metodología? Nos dice que el retroceso de este impulso, primera pregunta que nos hace, ¿ha llegado a esta zona de 61? La respuesta es no. Por tanto, como la respuesta es no, la metodología nos dice que debemos de desgranar toda esta subida inicial para buscar el siguiente ciclo. Bien, vamos a bajar al gráfico semanal, en el cual, desmenuzando la subida, hay que buscar puntos de control para buscar el segundo ciclo azul menor. Como veis, ya directamente es bastante evidente que este es el siguiente punto de control. Por cierto, para todos aquellos que no sepáis localizar puntos de control, en la metodología que os he indicado al inicio de este vídeo, tenéis cómo se sacan. Aquí no hace falta, para los que ya lo tenéis controlado, a simple vista se ve, no voy ni a tomar la medición. Pero bueno, la medición es que este ciclo, este punto de control se activa cuando el precio llega al 130. Como veis, llega de sobra y es el mayor de toda la subida, por lo tanto no hay duda. Este es el punto de control del segundo ciclo. Bien, si trazamos este segundo ciclo, recordad que estamos en gráfico semanal. Bien, esta es su zona de 61, este es su 38,2, todo del mismo color, y la parte alta y la parte baja del ciclo no son zonas disponibles, no son zonas útiles, puesto que quedaría atrapada entre esta zona mayor, en este caso, y la zona superior quedaría dentro de una zona más grande como es la roja. Por tanto, solo nos quedaría esta zona útil, pero siempre y cuando haya una zona útil, la pintamos. Perfecto. Ese es nuestro segundo ciclo. Bien, continuamos desgranando. Si bajamos a gráfico diario, o antes de bajar a gráfico diario, vamos a ver lo que hizo el precio en esta zona, donde ya nos ha mostrado una serie de pautas. Como podemos ver, hizo esta pauta 1 de llegada a la zona, hizo la pauta 2
y la pauta 3 que vino al 161 y la cumplió perfectamente aquí. En este punto cumplió la pauta 3 y rebotó. Perfecto, hasta aquí lo hizo muy bien. Rebotó, pero si os fijáis, vamos a borrar esto para no dejar líneas. Si os fijáis, volvió a caer superando por un poco este inicio de movimiento de aquí, generando o activando de nuevo una nueva pauta 1, una nueva pauta 2 y aquí habría activado una nueva pauta 3 cuyo objetivo a día de hoy seguiría vivo y vigente y sería este objetivo. Bien, vamos a ver cómo lo hizo en gráfico diario. Bien, efectivamente aquí lo vemos en gráfico diario como sí que activó esta pauta 3 y nos deja habilitado el fallo en la zona de 161. Por lo tanto, el precio está en una zona muy buena para rebotar y irse al alza, sí, pero queda pendiente este fallo en el 161. Es una cuestión a tener en cuenta. Bien, si seguimos buscando ciclos más pequeños, ahora el inicio del movimiento ya no se produce aquí, sino que se ha producido desde este extremo, que es un poquito inferior, como veis, es lo que activó ese fallo. Y aquí podríamos tener otro siguiente ciclo, como veis, marcando su zona de 61, su zona baja y su zona alta no la marcamos porque, bueno, ya quedaría dentro de esta gran zona azul. Bien, nuevamente vamos a bajar a 4 horas. Nuevamente el precio, observamos que llegó a esta zona, la trabajó, vamos a poner esto aquí, y la rechazó. Rechazó esta zona y volvió a activar este nuevo fallo. Bien, pues nuevamente podemos decir que el precio ahora mismo en estos momentos tiene este fallo en 161 activo, porque como veis aquí lo ha activado por un pelín nuevamente. Bueno, de nuevo el precio volvió a superar este 38.2 hacia arriba, con lo cual si volviera a entrar en zona, por una parte sería un nuevo trabajo, de hecho sería un tercer trabajo, este sería el segundo y este fue el primero. Pero no olvidamos los trabajos previos, es decir, aunque aquí nos haga un tercer trabajo, este segundo trabajo ya activó este fallo de seguimiento. Y lo vamos a dejar aquí marcado este fallo, puesto que siempre existe esa probabilidad de que venga aquí a hacer un nuevo mínimo desde donde ya el precio se impulsaría. Bien, eso es lo que hemos dejado pintado, como veis. Nosotros lo que vamos haciendo es siempre dejar un mapa pintado, vamos proyectando posibles futuros escenarios, no tenemos ni idea de si se van a cumplir o no, pero es sobre lo que nosotros luego vamos a ir trabajando en esa serie de escenarios. Bien, según la metodología, de nuevamente si este impulso, tenemos en cuenta que esto ha sido el impulso y esto ha sido el retroceso, la pregunta como siempre es, ¿este retroceso llegó al 61? Sí. Como llegó al 61, podemos decir que podemos trazar un siguiente ciclo en la dirección inversa a la subida, es decir, en este caso a la esta bajada. Bien, este siguiente ciclo tendría su zona de 61 en naranja, aquí su 38.2 también lo podríamos poner aquí en naranja, y bueno, y ahora digamos que es donde estaríamos en este momento. Estaría el precio trabajando esta zona de 61 en naranja. Como veis, ha entrado en la zona y yo me sigo inventando mi escenario. ¿Cuál puede ser un escenario posible? Bueno, pues como veis que haya hecho una llegada en forma de pauta 1, que le quede una pauta 2, que finalmente haga una pauta 3 al fallo de 161 dentro de esta zona naranja y luego el precio caiga. También puede hacer una pauta 2 más larga, cuyo fallo desencadene un movimiento más arriba hacia esos niveles y el cual me encantaría, porque lo he marcado aquí, me encantaría este nivel para buscar cortos, porque aquí ya estaríamos ante un extremo de todo este ciclo naranja, sería un extremo que estaría rompiendo ya esta zona donde podría haber aquí muchos stops y cuyo stop loss nos quedaría muy cerquita antes de la llegada de esta zona y antes de romper este ciclo. Por lo tanto, esta zona me la dejo ya marcada como posible zona a vigilar para trabajar, en uno de los múltiples, como veis, escenarios. Luego, en función de los que se vayan cumpliendo, si el precio va cayendo, pues aquí iremos tomando objetivos, iremos tomando posiciones largas, etcétera, etcétera. Pero como veis, esta es un poco la forma muy rápida y para no aburrir de ir desmenuzando un gráfico desde mensual a un 4 horas como tenemos ahora en este momento.
Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta podéis hacerla sin ningún problema, pero lo que quería resaltar en este vídeo, puesto que muchas veces me lo preguntáis y tengo la sensación de que nunca lo he explicado bien, es que tenéis el enlace a la metodología completa de Joaquín en mi canal. Y por lo tanto ahí está explicado todo lo que he dicho yo con mucho mayor grado de detalle y toda la base teórica, a partir de la cual luego ya se puede ir practicando, haciendo análisis sobre gráficos concretos. Bien. Esto entiendo que es mucho más aburrido, no es tan interesante como ver la operativa real, pero bueno, si es de vuestro interés más este tipo de análisis que el mostrar mis resultados, pues me lo podéis dejar en comentarios y si tenéis especial interés en analizar cualquier activo, pues lo comentáis, hacemos un mapa con un poco más de detalles, si pensáis que lo he hecho demasiado rápido, etc. Al fin y al cabo, la audiencia sois los que un poco mandáis y dirigís el objeto de este canal. Bien, la segunda parte que quería mostrar en este vídeo era un poco los resultados de este mes, como siempre, que hasta la fecha vamos a ver si tenemos... aquí, por ejemplo, podemos ver los resultados. Como veis, este mes, por tercer mes consecutivo, seguimos en pérdida. Aquí están lo que llevamos perdido. Realmente, si os fijáis en los resultados, la parte de arriba, prácticamente el 100% de la pérdida solo es del SP. Es una pérdida derivada del SP. Ahora vamos a ver el por qué. Y de hecho en el SP he hecho 39 operaciones, las 39 en venta y he fallado todas las 39. Bueno, nuevamente la gestión no ha sido un problema porque si tras fallar 39 operaciones la pérdida ha sido de un 2 con algo por ciento, un 2 pelado por ciento, bueno, gracias a la gestión la pérdida no ha sido de un 7, 8, 9 o 10%. Nuevamente apelo a eso, pero obviamente no son los resultados que espero y no termino de coger el pulso al mercado, ¿no? Vamos a ver el SP500, como comentaba, pues como veis, si le he estado buscando cortos en toda esta subida, pues os podéis imaginar que no hemos acertado y que, bueno, de hecho podía haber sido bastante peor si no me hubiera apoyado un poco en la gestión. Pero lo que quería mostrar además en el SP es, para los que recordéis vídeos anteriores, esta imagen que tenéis en pantalla no la he cambiado, es la misma desde hace muchos vídeos, desde hace meses incluso, en la que mostrábamos cómo en este ciclo verde ya habíamos tenido, además es muy parecido a lo del petróleo, habíamos tenido una primera llegada y había rechazado y habíamos tenido un segundo trabajo, puesto que ya volvía de haber tocado el 38.2, pero que teníamos en cuenta ambos fallos. Bien, el primer fallo, como veis, del primer trabajo nos llevaba a esta primera zona con rectangulito amarillo que yo dejé pintado aquí. Aún así decíamos que como había vuelto a trabajar esa zona por segunda vez y como segundo trabajo, y finalmente aquí activó el nuevo fallo, también íbamos a dejar marcado ese nuevo fallo, como veis el segundo rectangulito amarillo. Bueno, pues como veis, y que le quedaba pendiente ese trabajo, y por eso, y a pesar de buscar cortos por aquí, etcétera, etcétera, le quedaba ese trabajo por hacer. Bueno, pues lo ha hecho, como veis, lo ha hecho y lo ha cumplido, y ahora ya sí ha dejado hecho los deberes pendientes. De hecho, esta primera zona se la pasó bastante rápida. Aquí yo intenté bastantes cortos. Como habéis visto en los resultados, aquí me dejé gran parte de las pérdidas en este intento de cortos. Y finalmente llegó a esta segunda zona donde, de momento, se ha frenado, como veis, con una vela diaria negra, una vela martillo, donde de momento ha respetado. Esto no quiere decir absolutamente nada y el precio seguirá haciendo lo que quiera hacer. Pero yo tengo que ser fiel a mi mapa, tengo que ser fiel a mis decisiones y, por tanto, pues vamos a ver, aquí he dejado alguna orden vendida. Como veis, yo aquí he vuelto a intentar vender y aquí tengo mis posiciones de venta hechas en la zona en la que dije que lo iba a hacer. Si hacemos zoom un poquito en gráfico horario, la cosa fue bastante difícil. ¿Por qué? Porque inicialmente hice una llegada aquí. Aquí hice yo buena parte de mis ventas. De hecho, entré con 5 posiciones aquí, pero me lo sacó. Como veis, me lo sacó todas las posiciones aquí, de ahí las pérdidas que os he mostrado, y tiro para arriba. Finalmente, mi intención ya no era hacer nada más, pero 2-3 horas después, estas son velas horarias, vi que dejó una vela de rechazo. Y conforme fue haciéndome una entrada calmada, aquí en este momento, vamos a ponerlo en gráfico M30, por ejemplo, vamos a ver. Algunas horas después vi que rechazó aquí. Por lo tanto, pienso que me volví a dar una segunda oportunidad para intentarlo porque no había tirado con fuerza al alza. Esta zona no había sido rota del todo, entonces cuando hizo esta vuelta a 61 metí 3 órdenes más.
Y estas 3 órdenes son las que llevo vigentes ahora mismo, estas 3 ventas. Bueno, de momento no significan nada. Como veis, el timing es horrendo, es muy mal timing. La explicación de por qué es tan mal timing os la acabo de comentar. Y en este momento es lo que tenemos y es como seguimos en SP500. Buena parte de las pérdidas también han sido por los yenes. Vamos a ver aquí, como veis, el euro-yen, la libra-yen. Los yenes, todos los yenes han experimentado movimientos al alza muy fuertes y yo me he emperrado en cortos. Por lo tanto, la verdad es que demasiado poco estoy perdiendo para haber fallado tanto en la dirección del movimiento. No he acertado una. Entonces, pues continúo con esta racha. Bien, como tercera parte del vídeo que os quería mostrar, os quería mostrar en vivo y en directo cómo he cobrado comisiones de Darwinia. Bien, diréis, pero con estos resultados es imposible cobrar comisiones. Efectivamente, las comisiones las he cobrado en otro Darwin de todos aquellos que tengo, que bueno, tal y como ya comentaba en una entrevista que me hizo recientemente Víctor, el psicólogo del trading, pues le comenté exactamente esto, ¿no? Que tenía otros Darwins experimentales, cuya operativa la llevan a cabo robots que yo mismo he programado y cuyo funcionamiento es totalmente opuesto a esto que muestro en los vídeos. Es decir, esos robots buscan reversiones y buscan ratios negativos y además muy cortitos. Es justamente lo contrario a lo que hago yo aquí, que veis todos los días en este canal, donde yo aquí busco ratios positivos y largos. Bien, lo que muestro yo aquí, por cierto, también aprovechando a resaltar un comentario de un seguidor de la audiencia de este canal, ¿no? que me ha hecho además hoy, y bueno, me ha dicho que un poco que esto era tongo, ¿no? Porque yo pongo como titular Darwin es cero y esto no es Darwin es cero. Efectivamente, la cuenta que yo muestro, la mía, donde yo opero, es una cuenta real. Creo que lo llevo diciendo 1000 veces en todos estos vídeos, que esta cuenta es real, que yo todavía no opero en Darwin es cero, puesto que salió cuando yo ya estaba con esta cuenta abierta. Y por cierto, ojalá hubiera operado en Darwin es cero esta cuenta, porque me hubiera ahorrado bastantes cientos de euros en estos 3 meses que estoy perdiendo, como podéis observar. Por tanto, creo que está bastante claro la ventaja de Darwin es cero. Lo que voy a mostrar que he cobrado, lo hubiera cobrado igual siendo Darwin es cero. Sin embargo, lo que estoy perdiendo en esta cuenta lo estoy perdiendo con dinero real. Por tanto, simplemente me dirijo a ese oyente, ¿no? Que me hacía ese comentario de que si esto era engaño. Y no es engaño alguno. Yo pongo Darwin es cero porque ofrezco un cupón de descuento para todos aquellos que os queráis suscribir a Darwin es cero. Un descuento de 20 euros, ahora creo que son 10 euros en lo que está, bueno, lo que sea. Entonces, pues os lo dejo aquí al pie, como siempre, el descuento, y por eso yo pongo Darwin es cero en los titulares de los vídeos. Pero jamás digo que esta cuenta mía, además una cuenta de 10.000 euros, no es de Darwin es cero. Como sabéis, las cuentas de Darwin es cero son de 100.000 euros, que es precisamente una de las grandes ventajas para que os pueda durar infinitos años y de esa manera operéis gratuitamente con un pago mensual de la cuota de 38 euros, ¿no? Bueno, dicho esto, a lo que iba, que era mostrar las comisiones. Bien, este es el otro otro de los Darwins que tengo. Como veis, KCZ es un Darwin muy virrioso, quitando este último año que sí que tira un poco, pero como veis, aún perdiendo este último mes, si os fijáis en la campanita, he recibido una asignación de 358 euros. Bueno, como veis, este mes estoy perdiendo 200 y pico, pues esto lo que comentaba, me viene muy bien para compensar un poco la operativa del Darwin principal, que es KCF, ya que cuando el mercado no me coge con unos, a veces me coge con estos otros, ¿no? Simplemente a título de reseñar, que incluso, fijaos, esto es un año que tiene una pinta, vaya, pero voy a poner el Darwin total para que veáis que es la birria de Darwin que es, y a pesar de esta birria, bueno, sirve para llevarse asignación. Como veis, es relativamente fácil conseguir asignación y conseguir cobrar, como yo ahora ya no solo asignación. Esto es ya que he cobrado las performance fees. Vamos a volver a ponerlo para que no quede ninguna duda. Como veis, lo que tengo asignado actualmente son 92.000 euros en este Darwin, por cierto. Y lo que he cobrado de esa asignación son 358, porque este último mes he hecho un 2%, estos últimos 3 meses, perdón. Como veis, ha recibido en tu wallet por performance fees la asignación de Darwinia de este Darwin KCZ. Como veis, esto en Darwinia 0, también os digo, es más fácil que esta competición. Esta competición es la Darwinia clásica real. Es más complicado recibir aquí dinero y luego conseguir beneficios. Sin embargo, en la categoría plata, por ejemplo, de Darwin es 0,
y dentro de unos meses va a converger todo a esa categoría plata y categoría oro. Por lo tanto, esto que estoy mostrando dentro de unos meses va a ser lo mismo para Darwin's cero que para este Darwinia de Darwin's reales, pero es más fácil Darwin's cero que esto. Bueno, pues a pesar de eso, y viendo este Darwin, como veis, que no es ninguna maravilla, de hecho está en positivo por los pelos, se puede llegar a recibir asignaciones que, bueno, no es que sea gran cosa, pero te vale para bueno, ir acumulando un poco para compensar un poco una cosa con la otra. Por tanto, solamente quería hacer este comentario y la explicación al amable seguidor que decía que lo que yo muestro es un engaño. Y con esto, pues bueno, cerrar un poco el fin de semana y seguir con la operativa que espero que a vosotros, como siempre os digo, os esté yendo bastante mejor que a mí. Espero que la culpa no sea del mercado, sino que sea mía, pura y dura, de que no estoy encontrando bien mi timing. Y ojalá en vuestros comentarios me gustaría oír que este mes vosotros sí que estáis en positivo, un 1, un 2%, lo que sea, me encantaría leerlo. Y seguiremos dando noticias, seguiremos operando y seguiremos, como siempre, con el canal activo, mostrando no solo cuando gano, sino como prometí, como estáis viendo, también lo sigo mostrando cuando pierdo. Así que nada más, os deseo a todos muy buena semana y, como siempre, que tengáis muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.